Mucho gusto, mi nombre es Alexis Ariel Arias Velasco y vamos a proceder a grabar el video parcial para la materia de profundización y alto rendimiento, en alto rendimiento. Vamos a abordar las temáticas vistas en la clase con el profesor Guillermo Sáenz y bueno, vamos a plasmarlas en este video para hacer la presentación del parcial, ¿sí? Entonces, primero que todo vamos a abordar el tema de las áreas funcionales según los niveles de lactato, que esto ya es la fisiología en el deporte. Primero que todo vamos a hablar de la unidad de medida, que son milimoles de lactato. Entonces, las milimoles de lactato, que son? Eso es una medida de sustancia, ¿sí? Es la cantidad de una sustancia igual o equivalente a una milésima, ¿sí? De mol sobre litros, ¿sí? Entonces aquí vamos a abordar cómo es que cada área funcional pues tiene ciertos niveles de lactato y también pues para ver a qué deporte aplica cada una, ¿sí? Y ¿qué es el lactato? El lactato es un compuesto orgánico, se da espontáneamente, ocurre espontáneamente por las reacciones bioquímicas en el cuerpo de cada persona, es algo fisiológico, natural, ¿sí? Es el producto secundario del ejercicio, eh, se da normalmente en cualquier movimiento, se habla de algo que es aláctico, pero el profesor Guillermo Sáenz habla de que siempre va a haber presencia de milimoles de lactato, siempre en cierta cantidad, en algo muy mínimo. Entonces esto es un producto secundario, ¿sí? Y es un combustible del ejercicio, se encuentra en los músculos, en la sangre, varios órganos, y pues se necesita para el apropiado funcionamiento. Proviene de la descomposición, ¿sí? Del glucógeno, se descompone y se convierte en piruvato. Eh, se refiere a este proceso como energía anaeróbica, que está sin presencia de oxígeno. Eh, Esto se le podría también llamar una vía energética. Si el piruvato se descompone aún más, pues ya va a empezar a producir más energía y vamos a poder tomarlo como energía aeróbica, ¿sí? Este proceso se hace en presencia de oxígeno. Si el piruvato no se descompone, él termina convirtiéndose en lactato. Bueno, el lactato se produce en el sistema mientras descansa. ¿Qué otra cosa se realiza en actividades? Se puede también producir en actividades cotidianas, en algo muy básico, de pronto a niveles muy mínimos, así sea en reposo, ¿sí? Y pues debido a su producción rápida, ¿sí? No se alcanza a utilizar todo la energía aerobia y el exceso de piruvato también puede llevar esto al lactato. No se habla de que el lactato pues es algo que puede llevar a la fatiga y pues ya en el ámbito deportivo se puede decir de que se puede aprovechar como un medio energético, ¿sí? Entonces en cada área funcional se va a ver una cantidad de lactato y de acuerdo al sistema energético que demande la actividad, ¿sí? La primera área funcional a abordar es la área funcional regenerativa. Son ejercicios muy básicos de entrada de calor, vuelta a la calma. Y aquí hay remoción de lactato y hay reconversión, o sea, va a haber un proceso metabólico en que va a haber producción mínima de lactato, ¿sí? Y va a haber reconversión de lactato a piruvato, ¿sí? Eso es para la recuperación deportiva. Como para la activación del sistema cardiorrespiratorio y también para la vuelta a la calma, ¿sí? Y en entrada a calor se habla de aumento de temperatura corporal. El área funcional regenerativa de 20 a 30 minutos, tipo generalmente continuo estable, si se habla de Farlek, no hay pausas, una frecuencia de cada 6 horas, el volumen de 15 a 20%, y la ventilación es una respiración suave, o sea, se ve el sujeto que no se ve fatigado, nivel de lactato de 0 a 2 milimoles
de lactato, o sea, es muy poco. Y el combustible predominante son las grasas, ácidos grasos libres y oxidación de ácido láctico. La segunda área funcional es la subaeróbica, que sus objetivos fisiológicos es generar la mayor potencia de remoción de lactato. Aquí ya aumenta el nivel del ejercicio, aumenta el tiempo, ya hay pausas, aumenta el tiempo en que se debe aplicar o se debe hacer y el volumen, ¿sí? Ya se ve el sujeto más fatigado y hay un aumento en el nivel de lactato, ¿sí? Ahí ya hay 2 a 4 milimoles de lactato en esta área. Los combustibles predominantes son las grasas, ácidos grasos libres y triglicéridos y hay oxidación de ácido láctico. Eh, Esto permite entrenar a intensidades más elevadas. Vamos a la superaeróbica, área funcional superaeróbica, específico para aumentar la eficiencia del mecanismo de producción y remoción de lactato. Vital para mejorar la velocidad, ya es un poco más fuerte, ya es más fuerte, permite recorrer a mejor ritmo más distancia, mejorar la calidad y esfuerzo explosivo, ¿sí? Ya se habla aquí de explosividad de una constante y ya se habla de más distancia, de mejor ritmo, aprovechando ya la cuestión del área subaeróbica con la producción de lactato y el combustible predominante, el glucógeno muscular. Se habla de duración de 30 a 50 minutos, está fraccionado, ya está fraccionado, hay pausas de 45 segundos a 15, de 1 minuto y 15 segundos, y ya aumenta la frecuencia cada 24 horas. ¿Por qué se habla de cada 24 horas? Porque se tiene que haber un tiempo estipulado para que haya la correcta recuperación, ¿sí? Y para que haya lo que se dice la compensación como del entrenamiento de la aplicación, ¿sí? Aquí el sujeto ya se ve, ya se le nota la fatiga, o no, es los rasgos del ejercicio que hay en esta área. Y aquí está el área funcional del VO2 máximo. El objetivo fisiológico, estimular la capacidad de absorción de oxígeno a nivel mitocondrial. Ya sabemos que la mitocondria pues, es la unidad energética del músculo, ¿sí? Acelera la velocidad enzimática. Ya en el ciclo de Krebs ya va a haber más enzimas trabajando en el ciclo de Krebs. Esto es algo mucho más complejo, no vamos a ahondar en eso. Aumenta el número y la densidad mitocondrial. Aumenta el número y la densidad mitocondrial, o sea, va a haber más unidades energéticas. Mejora el mecanismo cardiorrespiratorio, centrales y periféricos de transporte y difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Y se supone que se utiliza para incrementar la potencia aeróbica. Los aspectos metodológicos para lograr esta área: duración de 12 a 25 minutos, tiempo de trabajo, ya aumenta el tiempo de descanso y está fraccionado. La frecuencia aumenta, 36 a 48 horas, quiere decir que es mucho más fuerte ya por el tiempo que hay de aplicación, volumen 7-8%. La ventilación es un jadeo evidentemente por boca, predominio en la profundidad, o sea, ya es más, se ve mucho más la fatiga, se ve al sujeto más fatigado, ¿sí? Ya no puede hablar normalmente, habla entrecortado y pues el aumento de los milimoles de lactato es bastante alto, va de 7 a 10 milimoles de lactato. Y el combustible predominante aquí es el glucógeno muscular y glucosa. Ya estamos hablando de glucógeno muscular, glucosa y o sea, lo que él va a tomar al momento de realizar esta actividad. Bueno, ahora vamos a abordar otro tema que es la resíntesis de ATP o potencial de acción. Bueno, el potencial de acción, hablamos del potencial de acción cuando realizamos cualquier movimiento, ¿sí? Resulta y pasa de que el potencial de acción se puede ver en cualquier movimiento y hecho va desde el sistema nervioso hasta el sistema muscular, ¿sí? Un ejemplo sería de pronto una contracción realizada en cualquier parte, en cualquier movimiento, puede ser una flexión, una extensión, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo
aquí está abierto el programa, aquí está, aquí, entonces acercamos, aquí, bíceps braquial, bueno, vamos a ver aquí la flexión de codo, ¿sí? Y esta es la función del bíceps. Bien. Ahí está realizando el movimiento, entonces aquí en este movimiento pues hay un potencial de acción, ¿sí? Eso viene del sistema nervioso, todo esto demanda un trabajo bioquímico. Como veíamos ahí, se puede decir que esto es un potencial de acción. Y bueno, aquí vamos a ver el mecanismo de la contracción, de lo que se habla cuando se habla de potencial de acción y mecanismo de la contracción muscular. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, filamento delgado que es la actina y filamento grueso que es la miosina. Sí, esto es lo que recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplasmático. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Puentes cruzados. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Bueno, ahí están los puentes cruzados. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Entró ATP, salió ADP. Desplaza es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Y esta es la contracción muscular. El cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse. Y se termina la contracción. El tema de hoy es el mecanismo
Bueno, entonces ya vimos en qué consiste el potencial de acción y pues cómo se da en los músculos. Vamos a hablar de qué es bioquímica. Pues la bioquímica es algo espontáneo que se da en el cuerpo, se produce por algo como un estímulo que se le da al músculo. Y bueno, ya en entrenamiento deportivo pues es más complejo. ¿Por qué? Porque ya se va a llegar hasta cierto nivel. Podríamos decir que el movimiento, eh, el potencial de acción siempre se da para realizar cualquier movimiento, flexión, extensión, pero ya entonces en un deporte pues es más complejo porque es más fuerte. Entonces se habla de bioquímica, que es la disciplina que junto a la química orgánica permita o facilita sentar las bases para la comprensión de fenómenos microorganismos y papeles en los procesos bioquímicos, ¿sí? Y pues vamos a hablar de vías metabólicas, ¿sí? Vamos a hablar los tipos de músculo, pero el que vamos a trabajar aquí es el músculo estriado, donde se encuentra la actina, la miosina, la troponina y la tropomiosina. ¿Y por qué el músculo estriado? Porque es donde se encuentra el sarcolema y el retículo sarcoplasmático. Y ahí es donde llega o se mitigan los impulsos nerviosos. Vamos a ver que esto se da en los túbulos T o en la triada. Y vamos a encontrar la despolarización del sarcolema, calcio, moléculas de actina y miosina. Calcio se dirige hacia las miofibrillas, que el calcio es el propulsor de las miofibrillas para realizar la contracción muscular. El ATP es un liberador y que libera el ADP y el P, o sea, la adenosindifosfato y el fósforo. Resíntesis y ATP potencial de acción. Continuamos. Bueno, se da la enzima creatinquinasa, transforma el ADP en ATP, en la fosfocreatina. La fosfocreatina es una vía metabólica en la regeneración del ATP. Vías metabólicas, la fosfocreatina. La fosfocreatina y la glucolítica, que la glucolítica se divide en completa y con producción de ácido láctico. Esto se halla en ejercicios de alto nivel, ya como veíamos en las áreas funcionales, y la lipolítica, que es en la primera área funcional, que es en la de recuperación, que se daba en movimientos muy básicos. ¿De dónde se toman estas vías metabólicas o estos combustibles? Se toman de los carbohidratos, de las proteínas y ácidos grasos, ¿sí? Que hay un metabolismo y pues de ahí se determinan las vías metabólicas dependiendo de la intensidad del ejercicio que se requiera, lo que hablamos anteriormente. Pronto hay un estímulo eléctrico, se realiza el potencial de acción, por ejemplo una flexión o extensión del brazo, de acuerdo a los músculos, pero ya aplicado a un deporte pues es mucho más complejo, ¿sí? Se da el fenómeno de la glucólisis y pues está el acetilcoenzima A, que viaja por la membrana interna de la mitocondria, recordando que la mitocondria es la unidad energética del músculo. Entonces, llevado al taekwondo, las vías metabólicas, ejercicios en el taekwondo que van de hasta 5 segundos, el clásico pateo de alta intensidad, una intensidad que es máxima de 5 segundos, 6 segundos, ¿sí? Se realiza en 4 series de 4 repeticiones, como nos decía el profesor Guillermo Sáenz, por un minuto de descanso entre repetición y entre series, cambiando la técnica entre 3 a 5 minutos de trabajo, ¿sí? Sea aláctico. Bueno, el trabajo es entre comillas aláctico en teoría, pero se habla de milimoles de lactato, como hablábamos en las áreas funcionales. ¿Y qué pasa en las áreas funcionales? Pues ahí vemos que ya hay producción de lactato. Ya para llegar al ácido láctico pues tiene que haber cierta reacción bioquímica, ¿sí? Pero entonces aquí vemos aplicado al deporte cómo es que se da, ¿sí? Y que se recomienda hacer estos ejercicios 2 veces por semana porque tienen una fatiga bastante alta. Entonces, al haber esta fatiga, ¿qué conlleva si no hay la correcta recuperación?
si no hay una correcta recuperación, pues va a haber bastante fatiga muscular y no se va a permitir hacer la correcta recuperación. Bueno, ahora vamos a la adaptación, que se llama la adaptación genotípica y fenotípica, que la adaptación es la capacidad del ser vivo de acoplarse como al medio donde está. Podemos hablar de pronto de factores externos al ser humano. Ya los factores internos pues sería lo genético. Se habla de que son la base de la evolución de la persona, que se dan por fenómenos hereditarios o por cosas hereditarias y selección natural, ¿sí? Que se habla con selección natural, pues ciertas personas que se van adaptando de acuerdo al medio y pues esto lo transmiten en sus genes ya por medio de la herencia. La adaptación genotípica pues es el proceso genético que se da de acuerdo a la generación de genes, es algo genético que es hereditario, que ya sea por el área o donde vive la persona, factores externos, ¿sí? Todo esto pasa porque el cuerpo genera una reacción a estos fenómenos. Pongamos un ejemplo, la caja torácica de un Sherpa, de una persona que vive en las montañas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas realizan esta adaptación de acuerdo al estímulo que se le dé, ¿sí? Entonces, en el caso que hablábamos, los Sherpas que están en las montañas, pues ellos tienen que tener, ellos tienen una resistencia mucho más compleja. ¿Por qué? Porque es que supongamos que en la altura tenemos algo, que es que ya hay menos oxígeno y al haber esto menos oxígeno, pues va a haber una adaptación. Digo, ¿me puede hacer el favor de bajar? Pues ya. Y bueno, ya va a haber una adaptación al medio ambiente y pues esto se da por la ausencia de oxígeno, se aumenta el intercambio alveolar, ¿sí? Entonces ellos ya en su sistema respiratorio pues se ve mucho más desarrollado. El fenotípico, proceso adaptativo que se desarrolla en el transcurso de la vida con respuesta a influencias a diferentes factores, ¿sí? Ya esto es algo muy diferente porque ya no se va a ver en lo genético, sino que se va a ver de acuerdo a una respuesta que hay ya a los factores externos que hay en la persona, ¿sí? Se podría hablar de cosas psicológicas, eh, también de una crianza, de la práctica de un deporte, ¿sí? Y hablamos de epigenética cuando hay un comportamiento de los genes, ¿sí? O sea, son los mismos genes, simplemente que no se comportan igual. De pronto se puede llevar a que se comporten diferentes los genes o que hagan una reacción de acuerdo al estímulo, por decirlo así, llevémoslo al deporte, ¿sí? Ya le estamos dando un estímulo a los genes el cual no se van a aportar de la misma manera. Bueno, los factores fenotípicos de la adaptación serían morfológicos, sería de los músculos, el resultado de un entrenamiento constante. Los motores, ya va a haber algo motriz, un cambio motriz en el deportista o en la persona. Y los psíquicos, que ya es lo mental. Una adaptación morfológica, como hablamos anteriormente, que se realiza un estímulo al sistema musculoesquelético y él pues va generando esta adaptación. La fisiológica, ya viéndolo desde el punto de pronto de las reacciones bioquímicas, es una adaptación del cuerpo, una adaptación fisiológica, por decirlo así. Hablábamos podemos hablar de una isla que se encuentra en China, donde la gente bucea y no necesita el tanque de oxígeno para poder bucear, sino que puede durar de 10 a 14 minutos debajo del agua. ¿Por qué? Porque ellos hacen una adaptación fisiológica.
y etiológica o de comportamiento, sí, ya es algo comportamental, de pronto lo genera un estímulo, se podría decir así como de una transmisión como cultural, pongámoslo que cultural, y él pues toma este comportamiento, sí, pongámoslo como algo psicológico. Y la ley general de adaptación. Entonces, ¿a qué viene todo esto con el taekwondo? Hay una ley general de adaptación, no el taekwondo, sino el deporte, que hay una fase de estrés y bueno, esta fase de estrés pues genera una alarma en el metabolismo, ¿sí? Lo que hace a que lleve a tomar las fuentes energéticas y todo, y pues eh, posterior a esto pues ya tiene que haber una fase de recuperación. Entonces la fase de trabajo-recuperación tiene que ser equilibrada para que haya una correcta adaptación, ¿sí? Entonces la fase de recuperación, cuando esté en su pico máximo, es donde se debe aplicar el otro estímulo, y para una fase de estrés para que haya una adaptación óptima al deporte. Aquí vemos la relación que hay de horas de acuerdo a la recuperación. Sí, en 24 horas pues encontramos que ya casi se ha recuperado en su totalidad el sistema energético o el cuerpo, ¿sí? Se debe respetar para lograr la correcta adaptación, ¿sí? Y según los estímulos que se aplican pues se da una recuperación. Bueno, pasando al siguiente tema, vamos a hablar de los instrumentos de medida. Eh, ¿Qué es un instrumento de medida? Pues es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. Eh, eh, pongámoslo, pongamos como por ejemplo el peso corporal, sí, a una báscula, y pues él nos va a dar una medida de una magnitud física, ¿sí? O sea, si ejercemos presión en la báscula, él nos va a dar una medida de acuerdo al rango que tenga, y bueno, esto va a ser la función de la herramienta, arrojarnos los resultados o qué medidas se pueden encontrar, qué medidas puede arrojar cada herramienta, sea libre de lo que se va a tomar. Pueden ser herramientas para medir temperatura, presión, velocidad, ¿sí? Intensidad. También se puede realizar medidas de acuerdo a, por ejemplo, en el deporte, cuando hablábamos ahorita de los milimoles de lactato, pues también se puede realizar la medida de este, del lactato, se puede realizar la medida con una muestra de sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con las herramientas? Se realiza una medición para obtener y comparar unas cantidades de acuerdo a lo que se vaya a comparar con el objeto y el fenómeno del mundo real. Las unidades de medida son como la marcación, por decirlo así, de lo que nos va a arrojar. Se puede hablar de libras, grados centígrados, grados Fahrenheit, eh, Joule, milimoles de lactato, ¿sí? Entonces se habla que se utilizan objetos deducidos previamente establecidos como estándares o patrones. Un estándar es algo que maneja como para relacionar el resultado de la medición. Y se puede relacionar con la unidad de referencia y entre el objeto de estudio, por decirlo así. Una persona se pesa, entonces vamos a mirar cuál es el peso ideal para su altura, ¿sí? Entonces podemos tener una tabla donde relacionamos el resultado que nos arroja la báscula la báscula y el metro para realizar la medida de altura y cuál es el peso que debe manejar la persona, ¿sí? Instrumentos de medición son los medios por los que se realiza esta lógica o esta conversión.
y la acción es el proceso para obtener los datos, o sea, medir. Listo, entonces ahí explicábamos para qué eran los instrumentos de medida y vamos a proceder a hablar de un instrumento de medida, cual tuvimos que exponer en la clase, el termómetro, ¿sí? Que es utilizado por Galileo Galilei, ¿sí? Un tubo de vidrio y que era utilizado con un líquido que se podía dilatar, ¿sí? Se utilizaba el mercurio, se ha dejado de utilizar por cuestiones ya de seguridad, que es bastante tóxico. Y en el termómetro, ¿de qué está hecho? Está hecho de vidrio, donde se dilata el mercurio y pues de acuerdo a cómo esté distribuido el rango de las medidas, ahí va llegando, ¿sí? A cómo esté la galga de la medida. El bimetálico, que ya es como por una radiación de energía, como por transmisión de energía, ¿sí? Y se diferencia pues de dilatación de metales como aluminio, níquel, etcétera. O sea, la elaboración es a base de estos metales. ¿En qué se puede utilizar? De pronto, cuando una persona se le realiza una revisión de temperatura para una actividad física, pues tenemos unas termocámaras que nos pueden reflejar la temperatura que tiene el sujeto mientras realiza la actividad física o el ejercicio, o cualquier deporte o cualquier fenómeno que esté pasando en el momento, ¿sí? El otro instrumento de medida que vamos a abordar es la báscula. Durante la historia los egipcios la tenían, se utilizaba una báscula, la cuestión de las balanzas, donde pues se habla en la historia egipcia de sus dioses, cómo era que se iba a relacionar el valor del corazón y de la persona, ¿sí? Y pues ahí que tenía este instrumento de medida, de que había que ponerle a un lado una cantidad de cierto material para igualar el peso de lo que se fuera a medir, ¿sí? Y pues en base a esta idea pues nacieron la idea de los otros instrumentos de medida, ¿sí? Se determina para determinar peso, masa de cuerpos y pues cuenta con una plataforma horizontal donde se colocan los objetos o la persona. Antes se manejaba como balanza, hay mecánica, hay elástica, lo de los resortes, son como esos resortes que llevan por decirlo así, los carros, sus suspensiones. Simplemente que lo que se va a hacer es agregárseles un peso y ellos van a estirar, y al estirar pues van a dar esta medida, o según la galga, o como esté ubicado. Más que todo esto se da para básculas, esto es análogo. Y las electrónicas, ¿sí? Las electrónicas pues se utilizan, ya son algo creo que más precisas. Y aquí la calibración pues se realiza con comparación de pesos. Su forma correcta de utilizar va desde cero, la persona se ubica lo que se vaya a medir, el material, ¿sí? Y se ponen sobre la báscula y ella va a arrojar la medida, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos con este video, pues creo que ha sido bastante enriquecedor y bueno, los conocimientos adquiridos son muy buenos. ¿Por qué? Porque nos están llevando a comprender todo lo que pasa en lo que hay en una unidad de entrenamiento, o sea, que saliéndonos del empirismo a direccionar correctamente el entrenamiento. ¿Por qué? Porque es que no podemos realizar algo sin tener unas bases, un entrenamiento, sin nosotros consultar, saber históricamente, de pronto en la manera de los procesos,
las reacciones o efectos que cause el ejercicio en la persona, no tener unas bases históricas o unas bases académicas puede que llevemos a los sujetos a lesiones, a sobreentrenamiento, a un mal direccionamiento del trabajo y del entrenamiento, de la recuperación, y pues los instrumentos de medida que nos pueden llevar a saber qué resultados hay de acuerdo a los entrenamientos aplicados, ¿sí? Y bueno, agradecimientos al profesor Guillermo Sáenz por sus videos y pues el conocimiento transmitido por medio de esta cátedra, porque pues esto nos lleva a darle la correcta utilización a lo que es nuestra carrera, no salir de pronto a hacer malos procedimientos, de pronto a dejar una mala imagen de los entrenadores y que no se vea simplemente como al entrenador como aquella persona que llega y realiza algo sin tener una fundamentación o una base y crear un imaginario social, ¿sí? Pues ya sabemos que los imaginarios sociales están ligados simplemente a algo subjetivo más no objetivo. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada.